Alumnos, buenas tardes. Este es el curso de comunicación para el aula de primaria. El tema que vamos a ver ahora es los géneros literarios. Veamos acá estas lecturas. Tenemos primero en la lectura A, el lago. Saber nadie puede lo que el lago guarda en su profundo seno. Así, guarda mucho tú lo que sepas de otro, mejor si lo olvidas. Los créditos es que es un poema popular. En el otro texto tenemos la lectura B. 2 días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa aquel segundo día. Cuando fuimos a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Lo acariciábamos y le poníamos en el pico rojos granos de granada. De pronto, el gallo se incorporó, agitó sus alas y cantó. Los créditos son de Abraham Valdelomar, de su obra El Caballero Carmelo, adaptación. Y en este texto C tenemos: es una mañana soleada, la hormiga y la cigarra conversan. Hormiga: amiga, me da gusto verte disfrutar de la fiesta, pero ¿por qué no estás trabajando? Cigarra, sorprendida y molesta: yo sí trabajo. Estoy guardando la alegría de esta fiesta para los tristes días de invierno. Los créditos son Samaniego, La cigarra y la hormiga. Es una adaptación. Bien, alumnos, acá nosotros tenemos 3 textos, ¿no? Un texto A, un texto B y un texto C. Como el tema que vamos a tratar es los géneros literarios, pues vemos de que acá los 3 son obras literarias, ¿no? Pero utilizamos el término género literario para clasificar los diferentes textos que podemos encontrar. Tenemos allí un ejemplo que nos dice: escribe la letra que corresponde. ¿Qué tipos de textos son estos 3 textos, ¿no?, que tenemos nosotros? El cuento le correspondería al texto B, ¿no? Luego tenemos poema, que le correspondería al texto A. Y el texto teatral le correspondería al texto C. Veamos ahora con más claridad qué cosa es o a qué nosotros nos vamos a referir cuando tratamos el tema de los géneros literarios. Vamos a relacionar las 2 columnas, es decir, vamos a escribir la letra en el paréntesis que le corresponde. Por ejemplo, A, poema. En A, que es poema, le corresponde a expresa los sentimientos del autor, ¿no? En el paréntesis ahí le corresponde la letra A. En la columna que está a la derecha, expresa los sentimientos del autor. B, un cuento. Y el cuento le corresponde
la letra B al concepto, ¿no?, que nos dice que narra una historia. Ese es el concepto que le corresponde al cuento. Y C, el texto teatral, ¿no?, que es aquel que se representa ante el público. Le corresponde la letra C. Entonces, observando nosotros los tres textos que tenemos, pues podemos definir que el lago es un poema, ¿no?, donde expresa los sentimientos del autor, ¿no? Luego tenemos en el texto B, en el que tenemos el texto de Abraham Valdelomar, de su obra El Caballero Carmelo, le corresponde al cuento, ¿no?, el texto B. Y un cuento es donde nos narra una historia, ¿no? Un cuento es aquel que nos narra una historia. Acá vemos a los personajes, ¿no?, donde suceden estos hechos. Entonces le pertenece un cuento, nos narra una historia, ¿no? Y por último tenemos el texto C, en el que observamos un diálogo, el diálogo entre la hormiga y la cigarra, ¿no? Ahí podemos observar la figurita en el que ellos están conversando, ¿no?, la cigarra y la hormiga. Entonces le corresponde a el texto teatral. Este se representa ante el público, ¿no? Vemos aquellos que estos son diálogos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué razón decimos todo esto? Porque vamos a tratar ahora el tema de los géneros literarios. Los géneros literarios, alumnos, como vemos, ¿no?, en su hoja, son clasificaciones, ¿no?, que se hacen de las obras literarias. Nosotros nos encontramos siempre, al momento de leer, vamos a encontrar diferentes tipos de textos, ¿no? Entonces, y también encontramos, diferentes clases de obras, ¿no? Entonces, estas obras se clasifican, por ejemplo, en el género narrativo, que es aquel conjunto de obras cuyo objetivo es el narrar, el relatarnos hechos, estos sean reales o fantásticos. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos nosotros? Los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, las novelas, ¿no? Es, por ejemplo, que coincide con este género narrativo El Caballero Carmelo, ¿no? Está dentro de esta clasificación, es decir, es un género narrativo. Luego tenemos el género lírico. Son las obras generalmente escritas en verso, en las que el autor expresa de manera subjetiva sus sentimientos y emociones. Por ejemplo, tenemos los poemas, las canciones, las odas, los sonetos. Entonces, a este género lírico pertenece el texto A, ¿no?, como es el lago. Y tenemos por último el género dramático. También son obras escritas para ser representadas ante un auditorio. En estas obras, el autor presenta a los personajes dialogando en acción. No hay presencia de narrador. Ejemplos:
las comedias, los dramas y las tragedias. A este género dramático le corresponde el texto C, ¿no? En el que la hormiga y la cigarra se encontraban conversando, ¿no? Esa es la tercera clasificación de los géneros literarios. Bien, alumnos, ahora vamos a desarrollar unos ejercicios. Número 1, tenemos: colorea con verde los textos que pertenecen al género narrativo y con azul los del género lírico. Bien, acá tenemos en este cuadrito diferentes conjuntos de obras, ¿no? Diferentes conjuntos de obras, y nos dicen que tenemos que colorear con verde, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar con el color verde. Bien, tenemos lo primero, ¿no? Haciéndolo por columnas, ¿sí? Tenemos lo primero, un poema, ¿no? Que no pertenece, vamos a hacerlo por orden, primero al género narrativo, ¿no? Tenemos el poema. El poema no es un género narrativo, sino es un género lírico. Por lo tanto, debemos de pintarlo del otro color. Vamos, como les digo, estamos haciendo primero en orden, con el color verde. Bien, entonces, siguiendo la misma columna tenemos los cuentos. Los cuentos sí lo pintaríamos de color verde porque pertenecen al género narrativo, ¿no? Sería de color verde. Asimismo, en la segunda columna tenemos a las fábulas. Las fábulas también pertenecen al género narrativo. Y en la tercera obra que tenemos, la tercera obra que tenemos son los mitos, ¿no? También lo pintaríamos de color verde, porque está dentro de la clasificación, ¿no? Los mitos. Y en la tercera columna tenemos a las leyendas, ¿no? Que también tendríamos que pintarlos de color verde. Volviendo a la primera columna, tenemos primero poemas. El poema, como nos indican, ya vamos a utilizar acá el color azul. ¿Por qué razón? Porque pertenece al género lírico. Luego tenemos en esa misma columna sonetos. También pertenece al género lírico, ¿no? Lo pintaríamos de color azul. Y luego en la segunda columna tenemos las canciones. Las canciones también lo pintaríamos de azul porque pertenecen al género lírico. Y en la tercera columna, ¿no? Tenemos las odas. Las odas también de igual manera pertenecen al género lírico. Acá nos queda las comedias, ¿no? Pero nos indican solamente utilizar los colores verdes y azul a los textos que pertenecen al género narrativo, como así el género lírico. Y comedias no pertenece ni al narrativo ni al género lírico, sino pertenecen al género dramático, ¿no? Entonces, por esa razón es lo que no lo vamos a pintar en esta vez. Bien, en el número 2 nos dicen: señala a qué género pertenecen los siguientes textos y explica el por qué. Bien, tenemos texto El Rocío. Dice: desde hacía varios años, Archibaldo Oxford venía publicando cada fin de semana en el periódico nocturno de Transilvania avisos matrimoniales. Simpático vampiro busca simpática vampira, o
ofrezco un lugarcito libre en mi ataúd y cosas por el estilo, pero hasta ahora no le habían funcionado. Tal vez sus avisos no habían sido lo bastante atrevidos como para hacer salir de su tumba a una vampiresa. Bien, los créditos son de Jackie Niesbich, su obra La Escuela de los Vampiros. Bien, este texto pertenece al género narrativo, ¿no? El género narrativo, pues, ¿por qué razón? La explicación sería porque es acá el autor, ¿no? Jackie Nievich está pues está relatando, ¿no? Estos hechos, es un hecho fantástico, ¿no? Es un hecho fantástico. Es, es un texto de fantasía, ¿no? Entonces, por esa razón, es lo que pertenece al género narrativo. Y en B tenemos Rueditas en Campos Verdes, de título, ¿no? Rueditas en campos verdes, cuculí madrugadora, al amanecer aurora, encanto de mi persona. Una sola vida tengo, y por ti la he de perder. Ya te he dicho que te quiero, y tú me haces padecer. Bueno, este es un poema popular, ¿no? Y como es un poema popular, ¿no? Como es un poema, pertenece pues al género, ¿no? Al género lírico. ¿Por qué? Porque acá el autor está expresando, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Eh, Está expresando pues un poquito su desilusión, ¿no? Su sentimiento, ¿no? Eh, Aunque sea a una besita, ¿no? O puede ser también a una persona, ¿no? A una señorita en la cual la llama así como una cuculí, le llama el nombre, ¿no? Le dice cuculí, ¿no? Puede ser una persona o también puede ser una avecita, ¿no? Entonces, está expresando pues que la quiere, ¿no? Pero que a él lo está haciendo sufrir, ¿no? En una forma, ¿no? Entonces, este es un poema, ¿no? Y es, el género es de género lírico. Por esa razón, está expresando sus sentimientos, su desilusión, ¿no? Bien, alumnos, gracias. Eh, Les comunico de que vamos a tener evaluación el día martes, ¿ya? Estén atentos y comuníquense conmigo cualquier cosa, para cualquier situación referente a la evaluación, ¿sí? Muchas gracias.